Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes. A ver, ustedes son uno. Ujú. Última semana de clase. En cuanto a las explicaciones, ¿no? Porque ya la próxima semana son sus exámenes finales. Ya la próxima semana me parece que no hacemos. Creo que solamente saberes. No, creo que ni saberes previos creo que hacemos. Ya, a ver, Altamirano, Presente, profesor. Arela, Presente, profesor. Asparrent, Presente, Burgos, doctor. Castillo, Castillo Carrillo. Presente, doctor. Buenas ¿Qué tal? Castillo Velázquez. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenos días. Buenas tardes. ¿Qué tal? Cervantes. Presente, doctor. Buenas tardes. ¿Qué tal? Flores. Presente, doctor. Buenas tardes. ¿Qué tal? Jordán. Presente, doctor. Buenas tardes. ¿Qué tal? Paucar. Paucar. Sancho. Presente, profesor. ¿Sancho? Sí. Ok. Vázquez Guamaní. Presente, profesor. Buenas tardes. Creo que se han retirado muchas más personas, me parece. A ver, 3, 4, 11. Bueno, somos 11 personas. Excepto por Paucar. Paucar que no está ahora en sesión, pero todavía sigue en lista. Ya. Ok. ¿Cómo van con los cuadernos de dibujo? La presentación es la siguiente semana. La pregunta es, ¿ha habido retiros en algunos grupos? Sí, no. Sí hubieron, pero ya nos arreglamos. En tu grupo, Castillo. O sea, sí, en mi grupo éramos 4, pero un compañero Ya. se fue y después de otro grupo se habían quedado solo dos personas, no, solo una persona porque se había retirado, creo, todos sus compañeros, así que había un grupo que tenía 2 personas nomás y esa persona que se había quedado sin grupo se acopló a ese grupo de 2 personas. Ah, ok, ok. Entonces, al final, ¿cuántos grupos se formaron o se establecieron ya con los retiros? ¿Quién es nuestro delegado o delegada aquí? Sancho. Sí, profesor. A ver, dime un momento, que lo tenía justo en un documento de los grupos. Un ratito. Ya, a ver. En lo que Sancho nos va confirmando eso. Ok. Hoy, saberes previos. ¿De qué? ¿Ya han hecho saberes previos? ¿Cuál? ¿Esta es su primera clase o segunda clase de la semana? Primera clase. Primera clase. Se supone que entonces hoy día van a ver reproductor masculino 1 y creo que mañana tienen clase, ¿no? Reproductor masculino 2. Eso implica que hoy los tengo que evaluar sobre reproductor Útero. femenino 2, me parece, ¿no? Sí, profesor. Ok. Entonces vayamos con reproductor femenino, en lo que Sancho me vas confirmando cuántos grupos hay. Según el documento que tengo, hay 4 grupos. 4 grupos. ¿De cuántos? El primero es de 3, de Ah, 4. Hay 2 de 4 y 2 de 3. 2 de 4 y 2 de 3. Ya, ok. Listo. ¿Hasta cuándo tienes para entregar tu folder, Carrillo? El profesor Luis había establecido, me parece, la fecha. Creo que era hasta del lunes, creo que va a estar abierto desde este fin de semana hasta el día viernes, me parece, la próxima semana, a más tardar. No, no estoy seguro. Pero la próxima semana es la fecha, es la semana de entrega, ¿no? Va a estar abierta la carpeta, creo, toda esa semana. Igual, que ingrese él y que nos confirme la fecha. Ok, entonces vayamos con los saberes previos.
A ver. A ver, el grupo 1 es Ítala, Valerie y Diana. Ok. Grupo 2, Valverde. Valverde. Pero Valverde ya se fue. En el grupo 2. Ahí hay un grupo de 3 entonces. Hay 2 grupos de 3 por ahora. En el tercer grupo está Parren, Altamirano, Vázquez Guamaní, ya ellos están. Y el grupo 4 sería Castillo Carrillo, Guamán, pero Guamán ya se retiró. Y Paucar, que Paucar no sé si está presente o no. Castillo, ¿cómo vas trabajando con ese grupo? Porque Guamán ya no está, son un grupo de 2 ahí. Profesor, con Guamán, él sigue enviándome sus dibujos Pero, ¿qué y no nota me le ha voy a dicho poner? nada de que se iba a retirar. Guamán Bellido, ¿cierto? Claro, ya está retirado. Y, O sea, no, aquí en la no me lista había ya está avisado, retirado. profesor, pero hasta Mm, la semana pasada, bueno, hasta hace 2 días, 3, me ha sí. seguido enviando los dibujos. Conversa con él porque está retirado. O sea, no entendería el por qué sigue participando en el cuaderno de dibujos, porque si es que lo vemos como una estrategia como para después, me arrepentí y me vuelvo a matricular, no creo que sea posible. No va a funcionar. Administrativamente creo que no procede. ¿No? Entonces, no tiene mucho. Conversa con él. ¿Y Paucar? ¿Sigues trabajando con Paucar? Ella sí también me sigue enviando sus dibujos. Ok, Los pero dos no me siguen está. enviando los dibujos. Ya. Buenos días, chicos. Buenas tardes, profe. ¿Cómo están? Profe, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Ya, ok. Bueno, Paucar no está entonces. Profesor, les preguntaría y en caso que, bueno, no sé, me digan que no continúen, ¿cómo haría? Como harías, trabaja con Paucar, porque ya a estas alturas, ya estás a una semana de la entrega final, entonces, pues no hay de otra, ¿no? Si es que ya tienen gran parte del trabajo avanzado, perfecto. Si no, trabajen con Paucar todo lo que puedan, ¿no? Ya a este punto ya no podemos reestructurar los grupos, ya está difícil, ¿no? Por eso pregunto, pero como no me dicen nada, hasta que yo tenga que abrir el Word y darme cuenta si hay o no hay retirados, y eso que el otro, entonces, Paucar sigue presente. sí, Paucar sí, pero Guamán Es no. que ellos, bueno, él, como le digo, me siguen los dibujos, así que la verdad Claro, no, por eso claro. no sabía que se había retirado. Sí, o de repente ha sido actualizado hoy día, no sé. Pero a ver, conversa con él, ¿no? Y indícale eso, que él Gracias, ya no profesor. figura en el curso. Ya, ok, listo. Entonces, exceptuando por Paucar, que no está, que imagino que ha faltado nada más, y no se ha ¿Cómo es la retirado, teoría? vamos a, vamos a comenzar por aquí con los saberes previos. A ver, vayamos con un corte. Ah, sí. Ok, comencemos con este corte histológico, hematoxilina eosina. Ok, para comenzar, hematoxilina eosina, un aumento panorámico, tomemos como referencia un 4X aproximadamente, ¿no? La pregunta es, como cada semana, a nivel de qué órgano estamos, ¿no? Vamos a ubicarnos por aquí, sobre todo, y qué podemos explicar en relación a lo que observamos aquí en la imagen. A ver, y comenzamos con Flores. ¿Qué opinas, Flores? Sí, profesor, voy a anotar. Este es un corte histológico del útero. Principalmente aquí estamos observando el endometrio, aunque también se puede observar el miometrio. Voy a marcarlo. Ay, de por acá más o menos. Desde acá hasta, bueno, todo eso correspondería a la parte del endometrio y esto al miometrio, ¿no? También el endometrio se divide, bueno, está formado por 2 capas o estratos, el estrato basal
hasta por acá más o menos, y un estrato funcional. Dentro del estrato funcional vamos a encontrar también numerosas glándulas, que esto, por la forma de las glándulas, podría ser una capa, perdón, un endometrio en fase secretora, porque ya que puedo ver glándulas que son tortuosas, y además se observa que tiene una mayor luz, ¿no? A comparación de la fase proliferativa, que las glándulas son tubulares y tienen menor luz. Además, el endometrio también, el epitelio que lo recubre es epitelio cilíndrico simple. Y de este epitelio se forman las glándulas también. Sí. Eso sobre todo, profesor. Ok, listo, Flores, gracias. Bueno, continúo con Burgos. Burgos, ¿cómo lo harías? ¿Cómo lo explicarías tú? Sí, profesor. ¿Me escucha, profesor? Sí, te escucho. Bueno, como mencionó mi compañera, yo también estoy de acuerdo que estamos a nivel de el útero, pero estamos en la parte, o sea, estamos en su endometrio y se ve un poco el miometrio, ¿no? Y como menciona, voy a apuntar. El endometrio va a tener un epitelio que podemos ver aquí de revestimiento, el cual es un epitelio cilíndrico simple. Y como mencionó mi compañera, el endometrio, que es todo esto, esta parte, hasta acá podría decir. Donde se encuentran las glándulas endometriales va a tener como que dos partes, ¿no? El endometrio funcional, que va a ser la parte que se va, se va a desplegar, ¿no? O sea, del endometrio cuando está en la fase menstrual. Y en el endometrio basal, que podríamos ponerlo por aquí. Podríamos separarlo y sería el endometrio basal, esta parte. Esta parte sería el endometrio basal y esta sería el endometrio funcional. Como podemos ver, en el endometrio funcional podemos ver, yo creo que en sí podemos ver glándulas endometriales tortuosas, pero también podemos ver glándulas endometriales un poco como onduladas. Y entonces, por ejemplo, acá puedo ver una glándula ondulada y acá puedo ver una tortuosa. Entonces, yo creo que estamos como que en un paso en un endometrio proliferativo con un endometrio secretor temprano. Porque si fuera, le digo porque es secretor temprano, porque lo que pasa es que cuando estás en la etapa de secretor temprano, las glándulas tortuosas no tienen las puntas como en forma de serrucho, o sea, como puntas bien filudas, algo así, no son aserradas. Entonces, no tienen puntas en sí. Entonces, podríamos decirlo que estamos en un endometrio secretor temprano. Y como mencionó mi compañera, también acá podemos encontrar el miometrio, que tal vez acá sería la primera capa, que es la longitudinal externa. Y bueno, eso es lo que puedo encontrar. Ok, a ver, una persona más aquí. Asparrent, ¿cómo lo Ok. harías? Sí, profesor. Un segundo. Anotar. Ok, tal como dijeron mis compañeras, esta es prácticamente es una parte del útero y como sabemos el útero se va a dividir en lo que sería el cuerpo, fondo y cuello uterino. Sin embargo, por la misma posición y la misma corte no se sabe qué parte es. Sin embargo, en este caso, como dijeron mis compañeros, aquí se va a ver lo que es el miometrio, que como sabemos en sí no va a tener, o sea, va a estar súper mal definido, además va a ser una capa súper gruesa y va a tener 3 capas, que es longitudinal interna, también la circular media y también la longitudinal externa. Por aquí sería la longitudinal media, aunque como dije, están mal definidos, por lo que no se puede observar claramente cuál es cuál capa, pero por la misma posición, esta va a ser fibras musculares lisas en posición longitudinal y si no me equivoco, estos son vasos sanguíneos más que nada. Por otra parte, aquí también se va a ver, como dijeron mis compañeras, lo que es el endometrio. Este va a ser el endometrio secretor, pero en este caso yo siento que es o sea, es el secretor medio debido a que ya hay más presencia de lumen,
más que nada en todas estas glándulas, en estas glándulas endometriales, ¿no? Además, como también dijeron, va a haber una capa funcional que se va a desprender en la fase menstrual, prácticamente, y la fase, también hay una parte basal, o sea, la capa basal, en la que prácticamente va a ser o sea, va a ser la fuente de regeneración de la capa funcional. Y también, como dijeron, porque ya lo habían dicho esto, era que esto está revestido con un epitelio cilíndrico simple más que nada. Y si no me equivoco, también estas glándulas están revestidas por ello. Y cabe mencionar que, pese a que no se denota claramente, aquí van a ver lo que son las arterias, o sea, van a estar las arterias helicoidales enrolladas que van a apoyar en este crecimiento más que nada. Y bueno, eso es todo lo que podría decir, profesor. ¿Cómo es que así apoyan en ese crecimiento, Sporren, las arterias helicoidales? Ahora porque cuando van creciendo es como que brindan, se van creciendo, van inflamándose, por así decirlo. No sé cómo explicarlo. Ya, ok. Y eso hace que, o sea, aporta en lo que sería la alimentación de las mismas células y por eso va creciendo este endometrio. Ok. A ver. No hay duda de que el corte, todos logramos entender que el corte histológico está ubicado a nivel de útero, ¿no? Sobre todo por lo que ya hemos estudiado, lo que ya hemos practicado. De hecho, aquí tenemos dos regiones importantes de la pared uterina, lo que es más o menos marcando un límite aproximado. De aquí a aquí sería completamente, ¿qué parte de la pared? Endometrio. Endometrio. Endometrio, ¿no? Con sus características. Perfecto. Y de aquí a acá, que es otro tipo de tejido, ¿no? Diferente. ¿Qué sería? Biometrio. Miometrio. ¿No? Miometrio. Aquí que voy a encontrar principalmente. ¿Qué tipo de tejido? Muscular. ¿De qué tipo? Liso. Músculo liso. Músculo liso. Ok, perfecto, músculo liso. Ok, aquí en el endometrio, ¿qué tipos de tejido voy a encontrar? Dos principalmente. ¿Cuáles son? ¿Conectivo de qué tipo? Activo laxo. Denso. Denso. Ya. ¿Quién da más, quién da menos? Dependiendo de en la fase en la que se encuentra. Si es si es la fase secretora proliferativa, por ejemplo. No, bueno, Ah, si es en la fase proliferativa, encontramos más tejido conectivo denso. ya. O sea, y conforme vamos ingresando a las fases, a los estadios del ciclo menstrual, va cambiando, que va convirtiéndose ese denso en qué? En laxo. Laxo. En laxo. Ya. ¿Y cuál es el otro tejido que debería encontrar? Glandular. Glandular, por lo tanto, ¿tejido de qué tipo? ¿Dentro de qué tejido teníamos metidas a las glándulas? El epitelial. Claro, tejido epitelial. Esos son conceptos de morfo general. ¿Ok? Ok, tengo esos dos tejidos. Ojo, tejido conectivo denso no necesariamente, no exactamente. Todo el endometrio, sobre todo el estroma endometrial, está compuesto por un tejido de qué tipo. Incluso nos acercamos, ¿no? Nos acercamos para poder identificar. Qué espeso esto. ¿No? En una región específica del estroma endometrial. ¿Qué tipo de tejido conectivo estamos identificando aquí? Esta es una parte de una glándula endometrial, junto con esto, junto con esto, junto con esto de acá también, ¿no? Perfecto. Significa que todo lo restante, ¿qué sería? Todo esto. Sería El estroma. el estroma, ¿no? Y ese estroma, ¿qué características tiene? Tejido conectivo. Ajá, ¿de qué tipo? Pregúntense esto. Tejido conectivo denso, tejido conectivo laxo. ¿Cuáles eran las características del tejido conectivo denso? Tejido ¿Y cuáles conectivo eran las del laxo. laxo?
Denso tiene fibras, más que nada, se denotan más las fibras. ¿Fibras de qué? De colágeno. Colágenas gruesas. Colágeno. Gruesas. ¿Qué más? ¿Formaban qué cosas? ¿Qué forman esas fibras gruesas? ¿Áreas o zonas que le asignan el nombre? Densas, compactas, ¿no? Y otra característica más, en cuanto a la celularidad. Tiene fibroblastos, fibrocitos, Está eosinófilos. bien, claro, pero ¿tiene poca o mucha celularidad? Poca a comparación de la Poca celularidad, ¿no? Entonces nos damos cuenta que esto no es un tejido conectivo denso. ¿Qué es exactamente? Un tejido conectivo laxo, ¿no? En este caso, estructurando el estroma endometrial. Si nos centramos a nivel de la glándula, ¿no? Como una estructura glandular dentro del tejido epitelial, porque está compuesto por células epiteliales, ¿no? Con una función específica, podemos clasificar que este epitelio, que estructura la glándula, tiene una forma, lo clasificamos en base a su forma y número de capas. No Cilíndrico, estratificado, simple. cilíndrico. ¿Cómo? Epitelio Monoestratificado. pseudoestratificado, No, Monoestratificado. monoestratificado, simple, cilíndrico. ¿Ok? ¿Con función de qué tipo? Porque es una glándula. función secretoria. Secretora. ¿Secretora de qué? ¿De qué tipo de contenido? Ceroso, sebáceo. Mucoso. Exacto, mucoso, ¿ok? Es un contenido mucoso, ¿no? Y eso lo estamos, bueno, no lo evidenciamos porque recuerden ustedes, eso ya lo saben, que el moco no contrasta con la hematoxilina eosina. A menos que usemos qué contraste o qué colorante o qué técnica. Paz. A menos que usemos una de paz, ¿no? Que creo que por ahí tengo un corte histológico con paz. Ya de repente se los muestro al final. ¿Ok? Entonces, es lo que estamos observando aquí, en este caso. Ahora, bien, entendemos que este endometrio obviamente presenta sus glándulas, ¿no? Estamos viendo esas proyecciones del epitelio hacia el interior, ¿no? Glándulas tubulares simples, ¿no? Si queremos clasificarlo en cuanto a su morfología. Perfecto. ¿Ok? Ahora, tenemos que identificar a nivel de este endometrio en qué fase estamos. Entonces, comencemos de la primera fase. Fase proliferativa. ¿Tiene características de la fase proliferativa, estrictamente hablando? No. 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 ¿Por qué? Porque no es La forma plano. que no es Glándulas recto. son Las rectas. glándulas principalmente. Las glándulas, ¿no? El detalle ahí está en las glándulas. ¿Por qué? Las glándulas en la fase proliferativa, ¿qué características tienen? Son son más rectas. rectas. Rectas y Son largas. rectas, ¿no? Son rectas, son completamente rectas, ¿no? Incluso en la fase inicial de la proliferativa, cuando recién el estrato basal está proliferando, son rectas y cortas, ¿ok? Rectas y cortas. Conforme el estrato, conforme el endometrio, obviamente va desarrollándose, ¿no? Comienza un nuevo ciclo menstrual, ¿no? En la fase del estrato funcional comienza a desarrollarse nuevamente. Las glándulas adquieren un tamaño, ¿no? En la fase proliferativa. Son rectas, ¿ok? La luz no está dilatada, son glándulas con una luz bastante angosta o reducida, ¿no? De hecho, ya adquieren un mayor tamaño en la fase final de la proliferativa y entramos a la siguiente fase, que sería la fase secretora. Características de la fase secretora y veamos si coincide con esta. Glándulas Glándulas tortuosas. Glándulas tortuosas. Tortuosas, ¿no? O glándulas aserradas. No necesariamente tiene que ser un pico perfecto, ¿ah? Ya con ver que la glándula está zigzagueando, ya podemos hablar de que estamos dentro de una fase secretoria. Y claro, la secretoria la podemos dividir en subfases, ¿no? Pero si queremos dejarlo en un punto general, estamos dentro de una fase secretora. ¿Qué implica esto? Que obviamente que las glándulas van creciendo, pero en este caso ya no necesariamente en longitud, sino ahora qué cosa, tampoco en diámetro, porque no tienen un diámetro tal cual, ¿no? Sino en la luz, ¿ok? El espacio interior de la glándula, que entendemos que es una glándula tubular, ¿no? Va dilatándose. ¿Por qué se va dilatando? Porque la función secretora de las células epiteliales va incrementando también. Ese contenido mucoso se va almacenando en las glándulas endometriales. ¿Cuál es la finalidad, ¿no? de esa fase secretora? ¿Por qué es que el endometrio entra en esa fase secretora, obviamente regulada por todo lo que es por la progesterona? ¿Cuál es la finalidad? Es como un preembarazo, por así decirlo. Preembarazo. Es para la preparación del endometrio Eso es para la llegada del ovocito. Ya, ok, El óvulo. claro, ¿no? El endometrio, la pared uterina, en este caso el revestimiento interno, se tiene que preparar, ¿no? Ante un posible caso de fecundación. Si hay fecundación dentro del
útero, obviamente el blastocisto, ¿no? Ya formado va a salir va a salir de la trompa, ¿no? Uterina y va a llegar a la pared uterina y se va a implantar. ¿Ok? Y eso implica ¿qué cosa? El desarrollo, obviamente, todo el proceso de la gestación. Y para eso el endometrio tiene que prepararse, ¿no? No sirve la fase proliferativa, tiene que seguir desarrollándose. Entonces entra en la fase secretoria, ¿no? ¿Eso implica también que hay cambios en el estroma o no hay cambios en el estroma? Sí, porque va disminuyendo ¿El estroma va disminuyendo? a medida que se agrandan las glándulas, ¿no era así? Ya, bueno, de repente sí, en cobertura de repente obviamente hay un poco más de cobertura por parte de las glándulas, pero también hay otros tipos de cambio a nivel del estroma endometrial. Y en mayor vascularización. Ya la vascularización también está obviamente implicado en ello, ¿ok? Pero ¿qué más? ¿Qué pasa con las células del estroma? Aumentan, ¿Cómo? aumentan. Ya. ¿Cómo se llaman las células que encontrábamos ahí en el estroma endometrial? ¿Cómo se llaman las células que encontrábamos aquí? Comienza con D. ¿Cómo se llamaban, chicos? Al inicio de la fase proliferativa, el estroma es un estroma bastante compacto, ¿ok? Bastante compacto, ¿no? También de repente tiene una mayor cobertura porque las glándulas en cuanto a espacio, ¿no? Porque las glándulas son cortas, son pequeñas, no tienen una luz dilatada, pero conforme vamos entrando en la fase secretora, algo pasa con el estroma endometrial. Muy aparte de que, obvio, las glándulas, el epitelio también, las glándulas en general va incrementando en tamaño. ¿No? ¿Qué pasa con las células del estroma? Se convierten en células Duales. deciduales. Claro, ¿por qué no me dicen eso? Deciduales. Y adicionalmente eso implica que en el crecimiento de las células del estroma, ¿no? Este estroma también se va volviendo más, ¿qué cosa? Más edematoso. ¿Ok? Se va convirtiendo más edematoso. Hay una mayor, bueno, de repente podemos entenderlo como un mayor aglomerado de contenido, ¿no? De contenido líquido ahí en el estroma, ¿no? Y se entiende, bueno, los postulados indican más que nada que obviamente toda esa transformación, ¿no? Brinda un medio favorable para el desarrollo, ¿no? De obviamente del embrión, ¿no? Como un medio de nutrición. Muy aparte de lo que pueda proporcionar el moco en general, que no es necesariamente un componente nutritivo. Entonces, esas son otras características en la función, perdón, en la fase secretora. Adicionalmente que tenemos un crecimiento de las glándulas endometriales, que se van volviendo más tortuosas, la luz se va dilatando un poco más, porque van almacenando un poco más de moco. El estroma endometrial comienza a convertirse o comienza a tornarse más edematoso, comienza a llenarse más de líquido, ¿no? Por ejemplo, podemos ver ese contraste, de repente aquí, a ver, ¿dónde hay una imagen? De repente aquí, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no? El estroma, nos damos cuenta que es una fase proliferativa porque las glándulas son cortas, ¿ok? Pero el estroma es mucho más compacto. Sigue siendo un tejido conectivo laxo, pero el espacio, ¿no? Esas células son pequeñas y se ve un poco más compacto que en la fase secretora, donde las glándulas ya son bastante grandes, notorias, tortuosas, dilatadas, ¿no? Y obviamente el estroma se vuelve más edematoso. ¿Ok? Adicionalmente, claro, por ahí tenemos, bueno, no es que por ahí, sino en este caso hablamos de un sistema de vascularización, ¿no? Comenzando aquí, obviamente con la arteria uterina, las arcuatas, pasan,
¿no? Las arterias rectas. Y a nivel del estrato funcional, ¿qué tipo de arterias tenemos? Las arterias, las que se pierden. Las helicoidales. Claro, ¿por qué no me dicen eso? Las arterias helicoidales, o también conocidas como arterias ¿Espirales? No, no. espirales o espiraladas, ¿no? Espiraladas, ¿ok? ¿Cuál es la función? Recuerden, es una arteria. Bueno, son arteriolas, ¿no? Están dentro del grupo de las arteriolas. Entonces tienen más que nada una función de brindar, ¿qué cosa? Sangre arterial, por lo tanto, sangre cargada ¿en qué? En bastante oxígeno, ¿no? Y algunos componentes, ¿no? También necesarios para el funcionamiento celular, pero principalmente oxígeno, que es lo que necesita cualquier tipo de célula para poder funcionar correctamente, ¿no? Cuando llega el ciclo menstrual, obviamente todo esto se rompe, ¿ok? Por el otro lado, terminando ya con el endometrio, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué tenemos? El miometrio, ¿ok? En el miometrio podríamos establecer más o menos, ¿cuántas capas? 3. Tres, ¿no? Por debajo del endometrio, ¿cuál sería la primera? Longitudinal Longitudinal interna. La interna. interna. Ah, la que sigue, Circular Circular media. media. ah, y la otra, la última, Longitudinal Longitudinal externa. externa. longitudinal externa, ¿no? De por sí, toda esa capa tiene un sistema de vascularización, pero se habla o se entiende que la circular media es la que presenta de repente vasos sanguíneos, ¿no? Un poco más grandes, ¿no? Entonces, de repente, nuestra capa circular media estaría más o menos establecida entre estos límites, ¿ok? Haciendo algo a grosso modo, porque de hecho aquí con esto confirmamos de que sí, o sea, podemos hablar más o menos de esas tres capas, pero de por sí tienen una disposición bastante irregular. Pero dentro de esta capa del miometrio nos estamos dando cuenta de que hay vasos sanguíneos, ¿no? Grandes, ¿no? No son pequeños, son vasos sanguíneos grandes, que deben ser probablemente de mediano calibre, ¿no? De repente alguna de pequeño calibre por ahí, pero principalmente vasos de mediano calibre, ¿ok? Por ejemplo, si nos acercamos aquí, dentro de esta porción de repente que corresponde a la circular media, tenemos vasos sanguíneos ¿de qué tipo? A ver, ¿quién estaba ahí en la lista? Arela, ¿qué opinas? Bueno, podemos reconocer que son, bueno, vienen dentro del grupo de las arterias porque reconocemos a la lámina elástica interna, ¿no? Y bueno, esta que viene por aquí, que está más prominente, ya, y eso nos diferencia, ¿no? Entre los vasos, entre arterias y venas. Eh, bueno, además de ello podemos ver a su capa muscular y o a su capa adventicia. Entonces, como podemos ver a la capa adventicia, podemos descartar también a lo que es las arteriolas que presentan un tejido perivascular, ¿no? Por otro lado, no logro ver la limitante elástica externa, por lo que podría denominarse, ¿no? Una arteriola de pequeño calibre y estos, profesor, ¿lo podría acercar un poquito más? Claro. Ya. Bueno, sí. Entonces, no se logra diferenciar la limitante elástica externa, entonces esto nos diferencia, como no se logra diferenciar esto, nos diría que no es una arteria muscular, ya que si recordamos en la arteria muscular, lo que predomina es la limitante elástica externa, además de una adventicia más grande. Por otro lado tenemos a la túnica íntima, ¿no? Tanto con su capa endotelial como subendotelial, el endotelio de un epitelio simple plano, después a su capa muscular, a su túnica media y luego a su túnica adventicia, ¿no? Entonces, yo lo denominaría como una arteriola de pequeño calibre. Arteriola, ya. Arteriola no puede ser, porque ¿qué descartaste hace un Arte- ratito? arteria de pequeño calibre, Ah, perdón. eso es distinto. Ya habías Sí. descartado arteriolas porque veíamos una adventicia obviamente, en reemplazo de un tejido perivascular. Aquí hay una adventicia, este es tejido conectivo, ¿no? Tienes tejido muscular, limitante elástica interna, perfecto.
Ok, entonces, probablemente aquí estemos en esta sección a nivel de la circular media, haciendo como un límite referencial más o menos de aquí a acá, ¿no? Que es, de acuerdo a los textos, a la bibliografía, es la capa más vascularizada del endometrio, ¿no? Perfecto. Ok, vayamos con otra imagen. Y por ejemplo, aquí estamos ante este nuevo corte histológico, ¿no? Con las características visuales, ¿no? Y podríamos, obviamente eso se llama toxilina y eosina. Yo les podría plantear esófago, vagina, región rectoanal, bueno, más anal que rectal, ¿no? ¿A nivel de qué corte estamos? O podríamos estar ubicados. Ya tenemos Arela, vamos contigo, Castillo. Castillo Velázquez. Sí, doctor. Eh, bueno, descarto útero, Ya, bueno, útero, ok. porque no se ven las glándulas endometriales. Eh, Ya, entonces, eso sería más esófago. ok. A ver, vamos a ubicarnos en una sección un poco más extensa. Aquí, por ejemplo, ¿no? Tenemos una mejor panorama. O de repente por acá mejor. Ya. Si es esófago, características del esófago. Ya, el esófago tenía Que estemos viendo, ¿ah? Obviamente. claro, bueno, el esófago tenía su, su capa muscular de la mucosa, submucosa, y tenía sus capas musculares. Pero acá, no, no es esófago, porque no veo las glándulas esofágicas. Ya. Mm, Entonces, entonces, ah, qué de horror. repente es piel. Podría ser piel. ¿Piel de qué tipo? Eh, eh, mm, piel, piel gruesa. Piel gruesa. Ujú, porque el estratocorneo es más ancho en la piel gruesa. ¿Dónde estaría ubicado el estrato córneo aquí en esta imagen? Ay, perdón, me tengo que señalar. A ver. No me deja. Así. Ya, ahí dibujado. Y ahora sí. Toda esa capa de acá es el estratocorneo. Ah, ok. Entonces esto correspondería a piel gruesa. Ujú, Ok. Listo, Castillo. Ahora vamos a escuchar a otra persona. ya, gracias. Altamirano, ¿qué opinas? Am, yo, profesor, creo más que es piel delgado. Esófago, piel. Esófago, el esófago no, porque el esófago esto de lo que se va a encargar, bueno, lo que tiene principalmente es esto. Si bien es cierto, tiene un epitelio poliestratificado plano, en el esófago es no queratinizado y ahí vemos que tiene queratina. Hay un Y estrato córneo entonces aquí. sí, Ya. ¿Dónde está el estrato córneo ubicado aquí? en la partecita de acá, más chiquitito.
En la partecita acá. Acá se puede ver un poco más grueso, por así decirlo, en la parte de acá, en toda esta parte de acá. Ah, ok. A ver, un momento, por favor, en lo que van analizando la imagen. Un momento nada más. A ver, continúa Altamirano. Ya. Podría ser piel delgada, profesor, por ese hecho. Porque, o sea, tiene en la parte del estrato córneo, ¿no? Principalmente, porque si esto, si nos recordando la parte de la vagina, esto también tiene epitelio, esto, poliestratificado plano, pero no tiene este estrato córneo. Y en el esófago también encontraríamos lo que son las glándulas esofágicas. Ya, En ok. el receptor. Listo, ok. Claro. Lo que ustedes tienen que tener cuidado, ¿no? Es que cuando analicen un corte, ahora con la virtualidad es un poco difícil, pero en la presencialidad, cuando ustedes ya estén en la práctica, obviamente, en el laboratorio, haciendo sus diagnósticos, recuerden que ustedes para poder... cuál es el procedimiento correcto? ¿Qué hemos dicho desde Morfo General? El procedimiento correcto de observar un corte histológico es de lo más grande a lo más pequeño, de lo más general a lo más específico. Entonces, si a mí me muestran un corte, ¿ok? Un corte así de manera específica, ¿no? Yo entiendo que estamos en el contexto de que la semana pasada vimos, obviamente, la segunda parte del sistema reproductor femenino, pero tienes que emplear tu criterio, ¿no? Solamente tienes esto, no puedes dar una información, si te vienen en el laboratorio a pedirte un diagnóstico, ¿no? De qué tipo de tejido estás viendo, qué órgano, necesitas más datos, para lo cual, ¿qué vas a hacer? Vas a retroceder, vas a ir hasta el enfoque más panorámico, ¿no? Al menor aumento posible, vas a ver todo el contexto, vas a explorar, ¿no? Y te vas a dar cuenta si necesariamente estás en el útero, o perdón, o si estás en esófago, o estás en piel. Pero recordemos nuestros conceptos de morfo general. Piel gruesa ni piel delgada, ¿no? Porque, a ver, si esto es piel, sabemos que la piel obviamente está estructurada por tres capas. Una epidermis, que puede ser esta, ¿no? Porque la epidermis está compuesto por un epitelio de qué tipo? Poliestratificado plano. Plano. Ligeramente queratinizado, bueno, queratinizado Depende. completamente. Ujú. Porque hablamos de un estrato córneo, ¿no? Dependiendo piel delgada o piel gruesa. Pero el estrato córneo, ustedes ya han visto cortes de estrato córneo, ¿no? Cortes histológicos de piel con estrato córneo. Es un estrato bastante grueso, ¿no? Notable. Se ve con una capa ahí compacta. O sea, que son células queratinizadas, ¿no? Y adicionalmente, si esto es piel, debemos suponer que debajo de ese epidermis, ¿qué tenemos? ¿Qué capa sigue la epidermis? Que implicaría que corresponde esta sección de aquí. A ver, A ver, La dermis, ¿no? ¿Y la dermis cómo la dividimos? Era Muchachos. reticular y... Ah, se me fue. Ya, y la reticular está Fibroso. estructurada en base a qué tejido? Laxo. laxo.
Ujú. ¿La reticular o la papilar? Ah, la papilar era laxa. La La papilar era reticular creo que laxa, era... ¿no? ¿Cuál iba, qué dermis iba inmediatamente por debajo de la epidermis? La papilar, porque el La laxo es papilar. Significa que si mucositos. nosotros, exacto, significa que si nosotros analizamos esto, deberíamos observar qué cosa, un tejido conectivo laxo, cosa que no estamos observando, ¿no? Y no podemos decir que es piel, porque tendríamos que ver la diferencia entre ese tejido conectivo laxo y el tejido conectivo denso. Adicionalmente, si asumimos que todo este es tejido conectivo denso, pues estamos viendo otro tipo de tejido, no otro tipo de tejido, sino otro tipo de tejido aquí, un poco disperso. ¿Qué tipo de tejido es el que estamos observando ahí? Que se extiende por Laxo acá. elástico. El músculo liso. Músculo liso, ¿no? ¿Y en la piel tenemos músculo? Ah, no, sí. Ah, pues, entonces no tenemos músculo en la piel. Entonces esto no es piel. Esófago menos, porque si, a ver, si esto fuera esófago, significa que ya corresponde al epitelio perfecto. Por el epitelio puede ser. Pero después, ¿qué había? Una lámina propia, ya, tejido conectivo, perfecto. Pero después de esa lámina propia, ¿qué más teníamos? Antes de llegar a la submucosa. La muscularismo, cosa. ¿Vemos una muscular No. establecida? ¿No? No. Entonces no podemos hablar de esófago, ¿no? No podemos hablar de esófago. Región anal, ya del recto entrando al ano, ¿puede ser? Tampoco. ¿Por qué? Porque en la región anal, ¿qué hemos dicho? Que vamos a encontrar un epitelio plano poliestratificado, ligeramente queratinizado. Eso lo hemos visto en el capítulo del sistema digestivo, ¿no? Entonces, tienen que hacer todo eso, tienen que hacer todo ese repaso, ¿no? Y de tener claras las cosas, porque en su examen final va a venir todos los temas. ¿Ok? En este caso, el corte yo sí les confirmo que está a nivel del sistema reproductor femenino y corresponde a vagina, ¿no? Ya entendiendo eso, obviamente nos damos cuenta que la vagina tiene un revestimiento de qué tipo. Estratificado plano. ¿Cómo? ¿Se refiere al tipo de epitelio o qué preguntó, doctor? Cuando hablamos de revestimiento, ¿a qué nos referimos? Epitelio Al poliestratificado epitelio, plano. ¿no? Exacto, poliestratificado plano en este caso, No ¿no? queratinizado. Exacto, no queratinizado porque estamos hablando de la vagina. Ok, por debajo de ese epitelio, ¿no? Bueno, en este caso por arriba, ¿no? Porque la imagen está volteada. ¿Qué vamos a encontrar si esto es vagina? El corium, la lámina propia. ¿Cómo? A ver, La lámina Katiuska. A ver, vamos en orden, vamos en orden. ¿Quién estaba después de Altamirano? A ver, Vázquez. ¿Qué encontrábamos después del epitelio de la vagina? ¿Qué capa? La lámina propia y después encontramos la submucosa. Ya, la lámina propia, ¿cómo está estructurada? La lámina propia es principalmente tejido conectivo. am, el laxo, es tejido conectivo laxo. Ya, y la submucosa, La submucosa no tiene glándulas y es tejido conectivo denso. correcto. Correcto. Y después de esa submucosa, La muscular. La muscular tiene dos capas, que es la circular interna y la longitudinal externa. correcto, ¿no? Que ya más que nada serían estas capas de aquí, ¿no? Entonces, ahí tenemos el corte histológico de vagina, ¿no? ¿Por qué hago el ejercicio? Porque, claro, ustedes se cierran un poco, yo lo entiendo, ¿no? Porque están en un proceso de aprendizaje, se cierran un poco en lo que han visto la semana pasada, y no está mal, porque tienen que estar preparados para eso, pero recuerden que ya han visto temas previos, ya han visto como 10 temas previos, y tienen que estar preparados para todo. Cuando lleguen a la práctica o a la vida profesional, tienen que estar preparados para mucho más, ¿no? No solamente atender casos de lo que estudiaste el día anterior o lo que repasaste la semana pasada, no. Por más que estés dentro de una especialidad, ¿no? Entonces, tiene que ser bastante holístico el aprendizaje. Entonces, tienen que estar atentos a todos esos detalles. No tienen que memorizarlo necesariamente, solo recordar detalles, ¿no? A ver, esófago, ¿por qué no es? Por esto. Es vagina, ¿por qué no puede ser? Por esto. Piel no puede ser por esto. Hígado no puede ser por esto. Por esto, por esto, por esto. Es una cuestión simplemente de recordar y analizarlo. Vamos a otro corte y final, para terminar de una vez saberes previos.
Ok, con este nuevo corte, ahora sí lo estamos viendo desde un punto de vista panorámico, lo cual es correcto. No, desde un punto de vista panorámico, ¿con quién nos quedamos? Con Vázquez, ok. Sancho, desde un punto de vista panorámico, ¿qué podríamos decir de este corte histológico? ¿Nos ubicamos a nivel de qué región del cuerpo? Podría ser unión gastroesofágica, porque yo veo aquí un revestimiento y veo un cambio. Sancho, ¿me escuchas? Sancho, no está Sancho. Ok, pasamos a Cervantes. ¿Sancho? ¿Qué cosa me dijo? ¿Qué estamos observando en el corte histológico? ¿A nivel de qué región estamos ubicados? A ver, tiene igual ese epitelio, estratificado, policitrificado, perdón, plano, y después al otro lado hay un cambio de epitelio. A ver, después hay pero, ¿qué órgano me está preguntando, verdad? Claro. A ver, según lo que puedo ver ahí, sería... Aquí tenemos esta región del corte histológico, ¿ok? Y vemos, bueno, yo veo un cambio. Sobre todo a nivel del revestimiento interno, o en el revestimiento de este órgano. O vemos un cambio, si continuamos, vemos estas otras estructuras. Entonces, ¿a nivel de qué órgano estaríamos ubicados? Ahí trabajando con este aumento. ¿Qué opinas, Sancho? ¿Por qué han cambiado de epitelio? A ver, veamos a ver, porque, o sea, en el último tema no puede ser lo que era esa parte de la, pero, porque no veo esas glándulas endocervicales, entonces no podría ser ese cambio que hay entre el exocervix y el endocervix. Así que, Ya, sí. puedo dejar. Entonces, si no es eso, ¿qué podría ser? Porque también, a ver, otro de los cambios que vi también era de la parte gástrica, pero es que no estoy muy segura, pero Ya. a ver, más o A menos de ver, lo que... ve pensándolo en lo que pasó con Cervantes. Cervantes, ¿qué opinas? Sí, doctor. Bueno, por el cambio yo diría que vendría a ser parte de lo del cuello uterino, del sistema reproductor femenino. Y bueno, Ya. o sea, si esa parte podría ser, esto vendría a ser como, o sea, quería hablar un poco respecto al epitelio. Ya. Ya, bueno, o sea, ese vendría a ser como el conducto que va, o sea, del cuello uterino, ¿no? Y esta zona que vendría a ser la zona como metafásica, no, que normalmente se le llama la metasplasia, que vendría a ser el proceso donde el epitelio va a cambiar hacia otro. Y vendría, bueno, acá no se puede distinguir bien lo que es la unión es como columnar porque no se va a poder ver como que otra parte del cuello uterino, pero bueno, eso vendría a ser, acá vamos a poder observar lo que son glándulas endocervicales. ¿Qué más? Ya, bueno, y respecto a esta unión, o sea, el cambio que va a haber de los epitelios, es que se dice de que ahí es donde se genera el desarrollo o empieza a ver lo que es el desarrollo del cáncer de cuello uterino.
y bueno, una prueba detectoria era lo del Papa Nicolau, que se realiza tanto en mujeres como para hombres, porque vendría a ser simplemente una tinción que se va a realizar. El epitelio a nivel de esa zona vendría a ser como un epitelio cilíndrico simple, y esta parte de acá vendría a ser un epitelio poliestratificado plano no queratinizado. Ya, ok. Y bueno, esas glándulas, cuando hay una obstrucción, se dilatan, y esto da origen a lo que son los quistes de Nabot, que bueno, son grandes, pero acá no puedo observarlo bien. Ok. ¿Listo, Cervantes? Castillo Carrillo, ¿qué opinas? Profesor, yo también creo que es el cuello uterino. No creo que sea Ok. esófago porque no se puede ver las capas musculares definidas, y si es que hubiera un cambio de epitelio vería como un ensanchamiento de la circular media. Entonces descartaría esófago. Y me es un poco confuso porque no veo las glándulas tan grandes como en las imágenes histológicas que vimos en práctica, pero sí creo, voy a anotar un momento. Sí creo que esta parte es el epitelio poliestratificado plano no queratinizado que se va hacia la parte de la vagina, mientras que la parte que está hacia este lado sería el cilíndrico simple que se va hacia el útero, mientras que en la zona metaplásica es como que la zona en donde va a darse el cambio del epitelio. Además, sería como señalar que en la parte de la zona metaplásica hay como una especie de etapas. Una de ellas que es la metaplásica, si no me equivoco, es la de reserva, donde están las células que recién van a empezar a diferenciarse. Tenemos a la metaplásica que es temprana, donde se van a ver células planas, pero que aún no están del todo diferenciadas. Y en la tercera fase, que es ya la metaplásica madura, donde ya se pueden ver las células planas más diferenciadas. Más o menos por aquí creo que podría ser no sé en qué parte exactamente estaría la metaplásica temprana y eso, porque no veo dónde se da el cambio exactamente. A ver si nos acercamos. Mira, vamos a hacer un barrido desde lo que tú me has explicado, que esto sería un epitelio cilíndrico simple. ¿Ok? ¿Podemos confirmar conforme nos acercamos que estamos ante un epitelio cilíndrico simple o no? Sí, profesor, creo que sí, porque aquí puedo ver varias celulitas. Ya, ok. Correcto. Entonces avanzamos, ¿no? En dirección al epitelio plano poliestratificado que hemos visto hacia la derecha, ¿no? Seguimos viendo, son células cilíndricas simples, perfecto. O bueno, células epiteliales, ¿no? Cilíndricas simples, perfecto. Y ya por aquí comenzamos a notar un ligero cambio. Sí, creo que empieza más o menos por aquí, algo así. Claro, ¿no? Hay un ligero cambio por acá. Las células ya van perdiendo su tamaño y se van volviendo un poco más planas, ¿no? Hasta el punto de que entramos aquí, a esto. Y Ok, esto ya sería Cervantes. ya cuando ya están diferenciados. Claro, ok. A ver, listo, Castillo. Termino esto con Ítala. Ítala, ¿cómo lo explicarías tú? Nuevamente, regresemos al corte, a este punto. ¿Cómo lo explicarías tú? Mi conexión está lenta, profesor, pero sí es la misma imagen. Sí. Estaba viendo que otro punto que no mencionaron nuestras compañeras es que también podemos ver los quistes eh, de Nabok, que son como dilataciones de glándulas endocervicales provocadas porque hay una acumulación de mucina, y esto se identifica principalmente en la zona que va a corresponder, como vemos, a la zona que vemos con el epitelio polistratificado plano no queratinizado, que vendría a ser el exocervix. Y ¿De dónde aparte, a dónde iría el exocervix? Porque eso es lo que nadie me ha dicho.
justo vemos que por aquí es el límite. Entonces pienso que el exocervix iría, bueno, va desde esta dirección hacia aquí. Y entonces se prolongaría. Bueno, aquí encontramos justo los quistes de, bueno, estos quistes de Nabok. Y exactamente, bueno, aquí también encontramos quistes de Nabok. Pienso que entonces podríamos delimitarlo. Bueno, pienso que a partir de aquí para allá tenemos al endocervix y así ya el exocervix. Ok, listo, Itala. Ok, muy bien. Okay. Sancho, ¿querías agregar algo más? Sí, profesor, sino que me había hecho duda porque no veía esas glándulas o sea, yo sí con las imágenes que había visto sobre las glándulas de Nabok eran como que más, o sea, dilatadas, o sea, más grandes, y como no las observaba en la parte Claro. del epitelio, entonces por eso como que no estaba muy segura, pero ahora que los mencionan, o sea, sí, porque se veía el cambio claro. Justo cuando acercó hace rato a los epitelios, eh, se ve claro el cambio de lo que era esa parte de la zona metaplásica, ¿no? Donde cambia de lo que es el epitelio cilíndrico simple a lo que es ya el policertificado plano no queratinizado, que es ya de la parte del exocervix. Claro. Y también, por ejemplo, algo que, aunque creo que ya lo mencionó, pero igual, no que esas glándulas de Nabok van a ser las que son las dilataciones de estas glándulas, Claro. y que, por ejemplo, en la parte de estas glándulas que van a ser en la parte del corio, o sea, en la lámina propia, los endocervicales, esas van a secretar van a tener una secreción que es mucoide, y bueno, y esas ya cuando se dilatan van a ser especialmente esos quistes de Nabok. Bueno, en verdad sabemos muy bien que los quistes de Nabok se forman básicamente por la obstrucción de una glándula endocervical, ¿no? Profesor, o ustedes en general, tienen que recordar, si estamos a nivel de un corte histológico de cuello uterino, entonces, entendiendo, este es un epitelio plano poliestratificado, no queratinizado. Por lo tanto, corresponde a qué región del cervix. El exocervix. Esa parte Exo o ectocervix, ¿no? Exo. Con dirección, ya aquí estamos saliendo obviamente estamos saliendo del útero, no estamos pasando por aquí, por el cuello uterino. ¿En dirección a qué órgano? Dentro del sistema reproductor femenino. Hacia la vejiga. ¿Hacia la vejiga? Vagina. Hacia la vagina, ¿ok? Y claro, lo anterior, ¿no? Aquí, en este otro tipo de epitelio, porque esta zona de acá no tiene el mismo epitelio, tiene un epitelio, como creo lo explicó Castillo, cilíndrico simple, ¿no? Con función mucosecretora, correspondería a qué región del cervix? La endocervix. Al endocervix, ¿no? Y aquí justo estamos viendo las famosas glándulas endocervicales, ¿ok? Aquí hay una, aquí hay otra, con el contenido mucoso dentro, que sabemos muy bien que no se colorea, ¿no? Esa zona endocervical se caracteriza por tener un epitelio cilíndrico simple, lo que implica que obviamente estas glándulas también tengan un epitelio cilíndrico simple, lo que le estamos viendo aquí, ¿no? Epitelio cilíndrico simple, perfecto, ¿no? Ahora, la producción de un quiste de Nabok pues implica que esa glándula endocervical se obstruya y obviamente la función secretora no se detiene, se sigue acumulando el moco hasta dilatarse a tal punto, ¿no? Que no necesariamente genera complicaciones perjudiciales a nivel clínico. Pero tenemos que tener mucho cuidado. Que yo vea una dilatación o un conducto no implica necesariamente que sea un quiste de Nabok, ¿no? Por ejemplo, quien me indicó, no me recuerdo ahorita quién, que me indicó que esto podría ser un quiste de Nabok, pues de repente desde un punto de vista panorámico. Pero ¿qué hago yo, como todo buen alumno de la científica, ¿no? Que ya he llevado mis cursos de histología y he generado un criterio, ¿no? Me acerco y tengo que observar si estrictamente es un quiste. ¿Podríamos confirmar que este es un quiste de Nabok? ¿Verdadero o falso? Primero que nada, hay un revestimiento interno. ¿De qué tipo? ¿Qué tipo de tejido estoy marcando ahí? Epitelial plano.
Plano. Claro, un epitelio simple plano, ¿no? Si hemos entendido que los quistes de Nabot son dilataciones de las glándulas endocervicales, ¿qué tipo de epitelio esperaría yo encontrar dentro del quiste de Nabot? Cilíndrico. Cilíndrico Cilíndrico, simple, simple. ¿no? Esto tiene más sentido, concuerda más con qué tipo de estructura que ya hemos estudiado. Probablemente esto sea un vaso sanguíneo y no necesariamente un quiste de Nabot, ¿ok? Entonces, tienes que recordar que, claro, desde un punto de vista panorámico parece, pero no significa que sea un quiste de Nabot. Tú te tienes que acercar, ¿no? Ver las características, ¿no? Porque cualquier otra persona también puede haber pensado que la estructura que ha costado, ¿no? También puede ser un quiste de Nabot. Pero si nos acercamos a esa estructura, nos damos cuenta de que no es un quiste de Nabot. A ver, ¿dónde está? Ya la perdí. ¿Dónde estaba? ¿No? Esta estructura que podríamos pensar que es un quiste de Nabot, ¿qué es? Un vaso sanguíneo, ¿no? De repente es un tipo vaso sanguíneo arterial. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Listo, chicos. Tienen que repasar un poco más. Hagan un repaso de todos los temas que ya han visto hasta ahora. ¿Ok? Para que lleguen preparados a su examen final. Hasta ahí saberes previos. Profesor Kevin, disculpe. Dime, Arela, ¿qué pasó? Yo no pude entrar a la clase de evaluación de saber previo del riñón y le mandé un correo con las evidencias dentro del plazo. Lo Ah, llevó a ya. revisar. Eh, no, te soy sincero, no. Se me va a haber traspapelado con el resto de correos. Me hubieras avisado al inicio. Recuerden que siempre contienen esas justificaciones, avísenme al inicio. Ya lo dejaremos para la próxima semana. ¿Ya, Arela? Ah, En ese caso, pero la dime. próxima semana no hay práctica, profesor, como No, a ver. No, o sea, ustedes ingresan al enlace para pasar lista, pero claro, no hay desarrollo de tema, pero en este caso sí está pendiente lo tuyo. ya. ¿No? Ya, profesor, gracias. Ya, listo. Profesor, también lo mío, ¿no? Le escribí por interno porque sabía que no iba ¿También a alcanzar tú? tiempo para ¿Otra teoría. vez? Es que nunca la otra ¿No te semana se evalué? pasó para hoy. No, Ya, ok, la próxima semana lo vemos entonces. No sí, hay problema. profesor. Profesor, no sé si podría ver el mensaje por interno que les ¿Otra vez? mandé. A No, ver. pues, es diferente. Recuerden que con ese tema de las justificaciones tienen que avisarme al inicio, no pueden decírmelo al final. Ya, ahora lo reviso, pero hasta ahí saberes previos. Listo, entonces hagamos la práctica de hoy. Hoy entonces vamos a hacer masculino 1. Listo, hoy vamos a hacer entonces testículo, epidismo y conducto deferente. Espero que al final de la sesión ustedes tengan la capacidad de poder reconocer cada una de estas estructuras, diferenciar sus componentes histológicos, sus tipos de epitelio, las variaciones que van a tener en cada uno de ellos y poder identificar cada una de las diferentes etapas en la espermatogénesis, ¿no? Cada uno de los gametos masculinos que van a ir diferenciándose conforme van madurando. Poder describir cada una de las porciones tubulares o conductuales a nivel de desde testículo hasta conducto deferente, con sus características propias, pues, los diferentes epitelios y la función de cada uno de ellos. Dentro del temario vamos a ver la histología de testículo, su red tubular, las células espermatogénicas y la histología de los conductos. Este es un esquema que al final de la sesión ustedes van a tener la capacidad de poderlo desarrollar. Si bien es cierto,
vamos a ir avanzando y al final vamos a ver este esquema. O sea, si lo podemos desarrollar al final, bien. Si no, queda como tarea para que ustedes puedan escribir sobre cada número. En este corte histológico, es un corte transversal del testículo del niño, vamos a poder observar nosotros que hay diferentes estructuras según como hemos visto. En este panorámico del testículo podemos ver primero las envolturas. Y si se dan cuenta, aquí nosotros tenemos cuatro letras que determinan las envolturas. En un panorámico sabemos que de afuera hacia adentro tenemos la túnica vaginal, el espacio subvaginal, la túnica albuginea, disculpen, estos cuatro son la envoltura. La túnica vaginal más externa, el espacio vaginal o subvaginal entre la vaginal y la túnica albuginea, y al final la túnica vascular. La túnica vascular es aquella que va a emitir estos tabiques de tejido conectivo y vasos sanguíneos hacia el interior del órgano para formar lo que señala la letra A, como lo estoy señalando aquí también. ¿Qué son estos? Lobulillos testiculares, constituidos por túbulos seminíferos. Aquí todavía no hablamos de túbulos seminíferos, por el momento no ayuda, pero sí vamos a describir las zonas, posiciones. La envoltura, con la túnica vaginal, espacio subvaginal, túnica albuginea y túnica vascular. Lobulillos testiculares. Estos lobulillos testiculares, si ustedes se dan cuenta, tienen más o menos una dirección. Todos se relacionan ¿hacia dónde? Hacia el mediastino testicular. En este mediastino testicular encontramos esta variedad de túbulos que constituyen la red testis o red testicular. Entonces, en esta ubicación tenemos el mediastino testicular y en el mediastino testicular encontramos a la red testis. La red testis se continúa hacia afuera del testículo, formando lo que sería el conducto eferente. Y el conducto eferente se continúa hacia lo que señala la letra D, que sería el epididio. ¿Ya? Así en un panorámico podemos ubicar las diferentes zonas. Vamos viendo entonces una por una. ¿Se dan cuenta? Miren. ¿Qué sería esto? La externa. La túnica vaginal. ¿Ven el espacio que señala la letra B? Es el espacio subvaginal. Con la letra C, la túnica albuginea. Y con la letra D, la túnica vascular. ¿Esto qué sería? Eso sería el estroma testicular. Y en el estroma testicular vamos a encontrar tejido conectivo, fibras elásticas, algunas fibras musculares lisas y todos los túbulos seminíferos. Vamos a verlo en mayor aumento. Bueno, esta es otra imagen igual. Aquí, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, no hay túnica vaginal. La túnica vaginal debería estar por acá. Esta es la túnica albuginea y esta es la túnica vascular. Muy bonita esta túnica vascular. Muy bonita, señor. Que emite hacia el interior estos tabiques que van a constituir el estroma, las paredes de los lobulillos. Este de aquí es un lobulillo testicular. Vamos a verlo a mayor aumento. Ahí está. Podemos observar que esta línea determina todo un grupo de ¿qué? De túbulos seminíferos. Y este grupo de túbulos seminíferos aquí constituyen un lobulillo testicular. En este caso, eso es parte de los tabiques de conectivo que van a formar el intersticio y parte del estroma que están alrededor de los túbulos, de los lobulillos.
que son estos, y también de los, si dan cuenta, hacia adentro, de los túbulos seminíferos. En amarillo, marcando lo que serían los túbulos seminíferos. Ahora, demos aumento para ver un túbulo seminífero. En el túbulo seminífero vamos a ver que lo rodea un tejido llamado tejido intersticial o intersticio. En este intersticio vamos a encontrar fibras elásticas, fibras colágenas, algunas fibras musculares lisas, sobre todo asociadas a las paredes de los túbulos seminíferos, ¿sí? ¿Sí? Asociadas a las paredes de los túbulos seminíferos, y capilares sanguíneos, capilares linfáticos, que lo vamos a ver a mayor aumento en la siguiente diapositiva. Pero ahora hablemos del túbulo seminífero. ¿Rodeado por quién? Por una túnica de tejido conectivo y fibras musculares lisas llamada túnica propia. Esa túnica propia rodea a un túbulo seminífero. Y en el interior vamos a encontrar toda la variedad de células que hemos mencionado. Aquí hay algunas, acá hay otras, por aquí hay otras, aquí hay otras, ¿sí? Todo ese grupo vamos a verlo a mayor aumento. Entonces, esta imagen de mediano aumento significa, o nos ayuda a ver el intersticio, la envoltura de lo que sería la túnica propia y las células espermatogénicas. Vamos a ver entonces las células espermatogénicas. ¿Qué señala la flecha marrón? ¿Qué señala la flecha marrón? La túnica propia. ¿Qué tejido tenemos aquí? El tejido intersticial. Y dentro del túbulo seminífero vamos a tener, por ejemplo, ¿qué indican los círculos amarillos? Están en relación... ¿Perdón? Estaba pensando que son las espermatogonias. Claro, son células que están en relación a la túnica propia en la primera línea, lo que sería el compartimiento basal, y corresponden a las espermatogonias claras y espermatogonia oscura. Con eso es que todo el citoplasma de las células es acidófilo, o sea, todas son rosadas. ¿Qué es lo que nos ayuda a determinar los nombres que se le atribuyen? Por ejemplo, se le dice que es célula clara porque la cromatina es más laxa y suelta que en la célula oscura. Ambas son espermatogonias, ¿ya? La espermatogonia madura y da lugar ¿a quién? Al espermatocito. En esta microscopía y en esta coloración hablamos del espermatocito primario. El paso del espermatocito secundario es muy fugaz y es un tanto más complicado de poder verlo en esta microscopía. Entonces hablamos que el círculo verde es el espermatocito primario. El espermatocito primario madura espermatocito secundario, por teoría, porque aquí no lo vemos, y termina en espermátide. Vean acá, las células son... La espermatogonia, miren, es una célula mediana, ovalada mediana. El espermatocito es una célula ovalada grande, y la espermátide es una célula ovalada mediana. Esta célula mediana a pequeña tiene un citoplasma acidófilo y un núcleo redondo de cromatina muy densa, como lo pueden observar acá. Fíjense, la espermatogonia se divide para pasar a espermatocito primario. El espermatocito primario se divide para pasar a secundario y el espermatocito secundario se divide para pasar a espermátide. Pero la espermátide pasa a espermatozoide joven o inmaduro por maduración. Ya no hay división de espermátide a espermatocito, ya no hay división. ¿Listo? ¿Y qué tenemos ahora? Estas células. ¿Cuáles son estas células? Son las células de Sertoli, células poliédricas con
prolongaciones citoplasmáticas a manera de bracitos que tocan cada una de las células que están alrededor de ellas. Mira, tocan por aquí, luego se van por acá. ¿Sí? Y que tiene como característica un citoplasma acidófilo, como lo pueden ver acá, y un núcleo grande de cromatina laxa y presencia de un nucleolo prominente, como lo pueden ver acá. El núcleo es grande de cromatina laxa y acá está el nucleolo prominente. En esta coloración el nucleolo suele verse rojito. Listo. Veamos entonces ahora el intersticio. En la imagen anterior desarrollamos estos que son. Cada uno de estos es un túbulo seminífero. ¿Ven? Sertoli, espermatogonia, espermatocito primario. En el caso de acá se pueden observar espermatogonia, Sertoli, espermatocito primario, espermátide, diferentes estadios de cada una de las células de los gametos masculinos. Esto de aquí es el intersticio. ¿Ven? Acá está la flecha roja que marca la túnica propia, que tanto está aquí, como se ve acá, como se ve aquí y como se ve aquí. Aquí tenemos el intersticio. Todo esto es el intersticio. A este nivel tenemos fibras colágenas y fibras musculares lisas. Aquí tenemos fibras colágenas y fibras reticulares que forman parte del soporte y estructura del órgano. En el círculo amarillo encontramos una célula poliédrica de núcleo central de citoplasma acidófilo, que es la célula de Leydig. Esta célula de Leydig sintetiza testosterona. En esta célula también encontramos proteínas, o sea, tenemos lípidos y proteínas, para formar estas estructuras. O sea, es una secreción homogénea, líquida, pero esta se cristaliza, precipita, sedimenta, se cristaliza. Dicen algunas literaturas que conforme avanza la edad van apareciendo los cristales de Reinke, que son estos de aquí que señala la flecha negra. Los cristales de Reinke, que son como unos bastones. Otras literaturas, algunos estudios mencionan que el volumen o el número de cristales de Reinke presentes en una biopsia podría ayudarnos a pensar, además de que obviamente en relación a la edad, podría ayudarnos a pensar en alguna patología. ¿Qué significa? O sea, el joven debe tener poquitos. Conforme va adulto joven, adulto mayor. Entonces van aumentando. Pero ¿qué pasa si este volumen o este número de cristales lo encuentro aquí? Joven. Ya preocupa. Entonces, dicen algunos estudios que se evalúa la presencia y el número de los cristales de Reinke para pensar en alguna patología, sobre todo que tenga que ver con la testosterona. Por ejemplo, en un cáncer de próstata, ¿sí? El tratamiento que se le da, o la expectativa y el tratamiento y la respuesta a corto plazo que se da es totalmente diferente si el paciente tiene 45 o tiene 80 años. ¿Cierto? Si el paciente tiene entre 40 y 50, hay que actuar rápido porque el margen de testosterona, el volumen de testosterona a esa edad es alto. Y eso va a intervenir, va a participar dentro de las probabilidades de que el desarrollo sea más rápido y disemine. En cambio, en un paciente con 65, 70, las hormonas caen. Las probabilidades de que eso crezca más rápido o se disperse son menores.
Por ejemplo, y es lo que, bueno, a veces es un comentario un poco frío, pero es lo que a veces sucede. En un paciente con 70 años es un cáncer de próstata. ¿Qué hizo? ¿Qué actividad? ¿Qué probabilidades de metástasis? No está iniciando. Es más traumático meterlo a sala y hacerle todo el proceso que dejarlo que el cáncer que se lo lleve en 15, 20 años. O sea, cuando llega a los 80, 90. En cambio, el paciente 45, la probabilidad de que haga un Gleason alto es mucho mayor por la testosterona, que es lo primero que se le da, inhibidora de testosterona. Y luego se hace todo el procedimiento y decisión propia, ¿no? O sea, si vemos que está encapsulado, está muy al centro, no tiene mucho medio, podemos esperar. Algunos deciden por una limpieza. Entran por la uretra y limpian. Otros, si la cosa está, digamos así, es mucho, se ve mucho, no mucha, ¿verdad? Ya se ve muy afectada porcentualmente a la próstata. Algunos prefieren sacarla completa, no se hacen una prostatectomía radical. Luego de eso, la respuesta de patología determina si es solo radio, si es hormoterapia, o si también hay que hacerle quimio. Pero todo eso influye con todo esto. Entonces aquí nosotros tenemos una forma de poder evaluar y de tomar decisiones previas. Cuando vemos así, por ejemplo, se hacen biopsias de diferentes órganos y eso nos ayuda a determinar en qué situación se encuentra el paciente y cuál es la decisión inmediata a tomar. Si se puede esperar o no se puede esperar. Por ejemplo, si tengo una tiroides, si tengo un Bethesda 4, por lo general el médico dice, no, ahí déjalo. ¿Por qué? Porque es mujer. Y si es mujer, la probabilidad de que un Bethesda 4 pase a cáncer, le faltan todavía 2 estadios, Bethesda 5 y 6. Y en una mujer la probabilidad de hacer un cáncer de tiroides es a largo plazo, por lo menos en unos 15, 20 años. En cambio, en un hombre, no, hay que evaluarlo mucho más rápido. La probabilidad versus las hormonas hace que una tiroides, un adenoma folicular de tiroides puede hacerse maligno, puede hacerse un cáncer mucho más rápido y en menor tiempo que en la mujer. Salimos del túbulo seminífero. ¿Y se acuerdan que les dije? Vamos, del túbulo seminífero, venimos por acá. Este es parte del túbulo seminífero. Acá está un túbulo seminífero y ya lo describimos, ¿cierto? Miren acá. Acá pongo 2 flechas. A todo este tramo, de aquí, a todo este tramo, se le conoce como túbulo recto, que va desde el túbulo seminífero hasta la red testicular o red de testis. Este es un túbulo recto, tapizado aquí, en esta sección proximal, hacia el túbulo seminífero. ¿Tapizado por qué? Por células de Sertoli. Cuando nosotros vamos a mayor aumento y vemos túbulo seminífero y empieza a aparecer el túbulo recto, en esa sección debemos encontrar puras células de Sertoli tapizando la pared del túbulo recto. Pero en la porción distal, hacia la red testicular o red de testis, ¿qué encontramos? Que estas células de Sertoli van siendo reemplazadas. ¿Y aquí qué epitelio tenemos? Epitelio cúbico. Microvillosidades cortas y un cilio. ¿Correcto? Listo. Este epitelio cúbico se va a seguir proyectando. Y observamos acá, miren. Acá está, miren. ¿Este qué es? Un túbulo seminífero, que presenta su túnica propia y todos los gametos en el interior. Este tejido que está alrededor de los túbulos es el tejido intersticial, con las células de Leydig. Ese túbulo se va, miren ustedes, por ejemplo, vamos a verlo de acá. ¿Ven este? Hacia acá hay un túbulo seminífero probablemente, y este se dirige a la red testicular. Igualmente, acá hay un túbulo recto que se dirige a la red testicular. ¿Sí? Esto de aquí, que se ve acá, es el mediastino testicular. Y en el mediastino testicular observamos lo que señalan las flechas, que son estos. Son túbulos. A esto se le conoce como red de testis.
o red testicular y presenta un epitelio cúbico alto. ¿Perdón? Cúbico alto o de cúbico cilíndrico, les dicen algunas literaturas. Y aquí en esta imagen vamos a ver una comparación. Por ejemplo, miren, ¿qué dice la A? Si este es un túbulo seminífero, ¿qué es lo primero que sale hacia acá? Los túbulos rectos. ¿Ven? Que luego, ¿hacia dónde van? Hacia esta zona, mediastino testicular. O sea que la letra B, ¿qué es? La red de testis. Y la red de testis se dirige hacia esta zona. Y la letra C corresponde a conducto eferente. Epitelio cilíndrico. Y lo vemos acá, este es el conducto, este es el conducto eferente. En el conducto eferente encontramos tejido intersticial, fibras musculares lisas y un epitelio cilíndrico simple. ¿Sí? Miren acá, todavía tenemos una túnica que envuelve al... Todavía sigue habiendo tejido fibromuscular que envuelven al conducto eferente. ¿Sí? Por eso se señala, tienen tejido conectivo, vasos sanguíneos, fibras musculares lisas y un epitelio cilíndrico simple que constituye al conducto eferente. El conducto eferente desemboca ¿dónde? Al epidídimo. Aquí el epidídimo presenta, miren, igual. Tejido conectivo, fibras musculares lisas. Este es un conducto epididimario. Y el epitelio en el conducto epididimario o epidídimo es pseudoestratificado cilíndrico con estereocílios. Este es un epitelio pseudoestratificado. Ven, acá hay secreción seminal, mejor, o sea, en todo caso, secreción seminífera, porque viene la secreción de los túbulos seminíferos y espermatozoides. Acá, ¿ven? Secreción seminífera de los túbulos seminíferos y espermatozoides. Lo vemos a mayor aumento y podemos observar lo que hemos mencionado. Tejido conectivo, capilares sanguíneos, fibras musculares lisas que rodean al túbulo o al conducto epididimario, el epitelio pseudoestratificado cilíndrico con estereocilios. Acá se ve un pelo largo, miren, un estereocilio. Y se ven los pelos largos, se ven los estereocilios. Y con el número 2 tenemos secreción seminífera y espermatozoides. ¿Se acuerdan? A ese nivel, ¿qué sucede? A ese nivel hay células cilíndricas bajas no ciliadas. ¿Por qué? Porque a este nivel esas células que no se aprecian en esta imagen, no hay mucha referencia. Ojalá que tengamos una diapositiva, no hay. Necesitamos una de mayor aumento para ubicar. Son las que van a reabsorber el exceso de líquido seminífero. A ese nivel se reabsorbe. Y se secreta una solución rica en fructosa que van a nutrir. ¿Sí? Listo. Esto es conducto deferente. ¿Sí? Esto es conducto deferente. Aquí nosotros tenemos la mucosa, que tiene un epitelio pseudoestratificado cilíndrico con una lámina propia fibroelástica, tejido conectivo y fibras elásticas. Con una muscular que presenta oblicua interna, circular media y longitudinal externa. Y una adventicia laxo adiposo.
¿Listo? Vamos a mayor aumento y vemos la mucosa. ¿Sí? Ahí está. El epitelio estratificado cilíndrico y una lámina propia fibroelástica. ¿Sí? El tejido conectivo y fibras elásticas. Acá vemos la muscular. Miren, con la X, las tres musculares. Con la letra A, la oblicua interna. Con la B, la circular media. Y con la C, la longitudinal externa. Y aquí, la serosa o adventicia. En este caso hay una parte de la pared libre que es serosa. Vemos aquí el tapizado mesotelial. ¿Qué te lleva? ¿Listo? La serosa tapizada por un mesotelio. ¿Sí? Aquí toda la que indica tejido conectivo. Tu mascarilla. O sea, tejido conectivo, adipocitos, vasos sanguíneos con la flecha amarilla y terminaciones nerviosas con la flecha roja. ¿Sí? La constitución de una serosa, ¿no? O una adventicia, que es tejido laxo adiposo, vasos sanguíneos, terminaciones nerviosas y un tapizado mesotelial. Y aquí, en el círculo, ¿se acuerdan que les dije que del cordón espermático hacia acá que tenemos el conducto deferente? Y aquí, ¿quién lo acompaña? Un plexo venoso, al cual vamos a llamar plexo pampiniforme. Este es el plexo pampiniforme, que acompaña al conducto deferente. Así que esto, en bloque, en grupo, sería el cordón espermático. Listo, y hasta ahí la bibliografía que utilizamos. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Esa sería la práctica de hoy. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Ninguna? Listo. Entonces eso sería todo con respecto a la práctica de hoy. Listo, chicos, nos vemos la siguiente semana. Cuídense, estudien. Muchas gracias. Listo, chicos. Hasta luego.